Últimas instrucciones de Jesús a sus discípulos cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de sus ángeles, se sentará en su trono, todas las naciones se reunirán en su presencia, separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de las cabras y colocará las ovejas a la derecha y las cabras a la izquierda. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versos 31 al 46. La nueva ley del Hijo de Dios se impone en la caridad y la misericordia con las demás personas. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 11 de marzo, año 2019. El capítulo 25 del Evangelio según San Mateo nos permite ubicarnos en la nueva ley del Hijo de Dios. Y cuando se habla de nueva ley del Hijo de Dios, como que se pone uno a pensar en la posibilidad de que el Hijo de Dios es el nuevo Moisés y proclama una ley y retoma la antigua y la convierte en novedosa. El Evangelio presenta esos discursos de Jesús tan interesantes acerca de la ley de Dios. Y esos discursos inician en ese capítulo 5 del Evangelio de San Mateo hasta el capítulo 7, cuando habla de la antigua ley es la nueva ley dada por Jesús. Por ejemplo, el Sermón del Monte, la proclamación de las bienaventuranzas, misericordia y amor con la humanidad, el Sermón de la vigilancia, atentos y vigilantes a la misión exacta que se debe cumplir, y el Sermón del juicio final, donde Jesús declara verdaderamente dónde están ubicadas las personas. El Hijo del Hombre como que reúne a todas las naciones del mundo y según el comportamiento de las personas, como el pastor separa las ovejas de las cabras y el pastor sabe discernir, no se equivoca y ubica a la misma humanidad. Se centra la atención en el pensamiento de hoy. La nueva ley del Hijo de Dios se ubica en la caridad, en la misericordia, en la bondad, en la capacidad de las personas de ayudar a los demás, de servirle a los demás, de estar en comunión con las demás personas. Si alguien quisiera saber cómo cumplo la ley de Dios, bastaría que se pusiera a pensar en cada una de esas posibilidades de la caridad y de la misericordia, que se ponga a practicar las obras de misericordia, las corporales, las espirituales, que se ponga muy atento a ser prudente, a ser justo y correcto con los demás. Así lo dice la Santa Biblia, cuando Moisés le habló al pueblo y le decía cuál era el comportamiento social y el presupuesto inicial que les decía Moisés en esa época: sean santos, porque el Señor Dios es santo. ¿Cómo se logra esa vida de santidad y cómo se logra llegar bien al juicio final? Decía Moisés en su época: no roben ni defrauden, no engañen a nadie en el pueblo, no juren el falso y no profanen el nombre de Dios, no exploten a las demás personas, no se queden con el jornal del obrero, no maldigan al sordo ni le pongan tropiezo al ciego, respeten siempre a Dios. Así quedó consignado en la Sagrada Escritura, en ese libro del Levítico, capítulo 19. El juicio final, según Moisés, está centrado en todo aquello que no ofenda a Dios, y lo que más le agrada a Dios es que las personas vivan una vida tan transparente, siempre en comunión con Dios y en comunión con las demás personas. El Papa Francisco, con motivo de esa exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el gozo y la alegría del Evangelio, el Papa
invita en esa oportunidad a pensar en los demás. Sabiduría de vivir bien en este mundo, decía el Papa Francisco, es salir de sí para llegar a los demás. A veces nos olvidamos del valor especial que tiene el tiempo cuando lo empleamos en el bien de los demás, o al servicio de los demás, o a la compañía de los demás, por ejemplo, una persona enferma. Decía el Papa, les quiero insistir fuertemente que la absoluta prioridad de salir de sí para llegar a los demás, como uno de los mandamientos principales que fundan la norma moral, y como el signo más claro para discernir acerca del camino de crecimiento espiritual como respuesta a la donación absolutamente gratuita de Dios. Centrado el Papa en el comportamiento de cada persona. Hay que aprenderle a la Sagrada Escritura cómo será el juicio final. Digámoslo en otras palabras, ¿qué es lo que nos van a preguntar al fin y al cabo? Y nos van a preguntar cuando terminemos nuestra vida, ¿qué hiciste con los demás? El Hijo de Dios espera la respuesta. ¿Cómo te comportaste con los demás? ¿Cómo trataste a las demás personas? Bien interesante, la Escritura nos pone en una actitud vigilante y de corrección fraterna.